Voy a esperar a ver que empiece la grabación. Muy buenas tardes para todos, les doy la bienvenida. Mi nombre es Juan Quintero, tutor de el curso de Química General de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Y pues bueno, la idea es que retomemos algunos conceptos que quizás ya trabajaron desde la web conference de reacciones químicas y centrarnos sobre todo en las dudas que ustedes puedan tener frente a reacciones químicas y balanceo de ecuaciones. ¿Listo? Entonces, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que dentro de la materia, sí, acuérdense que la química, la ciencia que estudia la materia, sus cambios, transformaciones, composición, estructura, en fin, podemos encontrar dos tipos de transformaciones o de cambios. Cuando uno hace referencia a los cambios físicos de la materia, está hablando de aquellas transformaciones que se presentan y que no generan nuevas sustancias. Cuando uno habla de un cambio físico, principalmente está hablando de cambios en la estructura de la materia, de la forma, de las fuerzas que actúan sobre las moléculas, fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, la transformación de un estado sólido a un estado líquido. La fusión de un sólido haría relación a un cambio físico. Los cambios químicos sí son transformaciones en la composición molecular de las sustancias. Estos cambios químicos se presentan por lo general cuando una sustancia interactúa con otra. Por ejemplo, cuando el dióxido de carbono en la fotosíntesis reacciona con el agua en presencia de la luz solar, se forma una nueva sustancia que es la glucosa más el oxígeno. En un principio tenemos dióxido de carbono, tenemos agua, el dióxido de carbono está formado por carbono, oxígeno, el agua por hidrógeno y oxígeno, y cuando estas dos sustancias interactúan, se forman dos sustancias nuevas, que en este caso es un azúcar que es glucosa formada por carbono, hidrógeno y oxígeno, y también se forma un remanente de oxígeno. Entonces, estas transformaciones químicas de la materia pues van a ser características o las podemos identificar por dos cosas. Primero, dentro de una transformación química de la materia, una sustancia va a interactuar con otra. Segundo, cuando interactúa esa sustancia, se van a formar otras sustancias nuevas, o sea, se va a presentar un cambio en la composición molecular de las sustancias. Eso sí, ese cambio en la composición molecular no va a implicar la formación de un nuevo átomo. Por ejemplo, si acá tenemos carbono y oxígeno, y acá tenemos hidrógeno y oxígeno, dentro de los compuestos obtenidos no podemos encontrar nitrógeno, sino que debemos encontrar los mismos átomos de origen pero formando una nueva sustancia. Bueno, digamos que una reacción química usted la puede definir, digamos que una definición muy sencilla que usted puede construir frente a una reacción química es que esto es un proceso por el cual se combinan dos o más sustancias para formar unas nuevas. Digamos que esta formación de una nueva sustancia lo que nos está indicando es la transformación o reorganización de los productos de origen para formarme una sustancia nueva. Ya sabemos que no todos los casos es una combinación, porque también se puede presentar un desplazamiento, se puede presentar una descomposición o una doble sustitución. Lo que sí pasa, digamos que por regla general, es que las sustancias a las cuales nosotros llamamos reactivos se van a transformar, o sea, cambian en su composición para formarme unos productos. Otra característica de las reacciones químicas. Cuando ocurre una reacción química, se tiene que presentar una ruptura de los enlaces. Esa ruptura de los enlaces va a conllevar a un reagrupamiento de los átomos para formar nuevos enlaces que nos da como resultado la formación de un producto. Digamos que una de las teorías que explica la formación de las sustancias es la teoría de colisiones. ¿Cómo la podemos entender? Podemos asumir que los átomos son como unas partículas, unas bolitas diminutas, como una especie de esfera, ¿no? Estamos hablando del sentido metafórico, no es que sea así. Estamos hablando del sentido metafórico y podemos asumir que los átomos son como unas esferas cuya energía hace que estén en una colisión constante, que estén en un choque constante. Existen dos posibilidades, que estos átomos tengan una colisión eficaz y al obtener una colisión eficaz vamos a formar una nueva sustancia, o que se presente una colisión no eficaz y no se forme nada.
entre mayor sea la frecuencia de colisiones eficaces dentro del sistema, mayor probabilidad de obtener una reacción química. Esto es lo que se explica desde la teoría de colisiones. Es una teoría nueva, o sea, creo que en varias oportunidades les he dicho que la química es una ciencia relativamente nueva. Por ejemplo, eso es una teoría de 1916, ¿sí? Entonces, desde la teoría de colisiones, usted puede comprender, digamos, que la forma, cómo ocurre una reacción química. Si de pronto tienen tiempo de revisar, podrían también mirar la teoría del complejo activado, que es otra teoría que nos trata de explicar cómo ocurren las reacciones químicas. Pero digamos que como usted en el laboratorio o usted en la vida no ve pepitas o no ve bolitas colisionando las unas con las otras, entonces quizás para nosotros es muy abstracto evidenciar una reacción. Pero ¿qué es lo que quizás usted sí puede observar en su cotidianidad o puede ver en el laboratorio? Digamos que existen unas señales perceptibles que usted puede observar o puede escuchar, digamos que puede sentir con los órganos de los sentidos, valga la redundancia, pues que indican la formación de una nueva sustancia o que indica una reacción. Por ejemplo, un aumento en la energía calórica, ¿sí? Cuando aumenta la energía calórica, cuando se observa, por ejemplo, la emisión de luz o se observa un sonido, por ejemplo, un burbujeo, podría ser una evidencia perceptible que nos está indicando una reacción. Usted no va a ver las pepitas, pero usted sí puede observar, digamos que la emisión de luz, o usted sí puede escuchar el sonido de la reacción, o usted sí puede sentir el aumento en la temperatura del tubo de ensayo. Otro ejemplo, una señal perceptible que nos va a indicar una reacción y que pueden ser, digamos, que señales que usted puede tener en cuenta en el laboratorio, es la producción de un gas. Si se forma un gas, por ejemplo, es sinónimo que se está, digamos, que presentando un desplazamiento, que quizás se está generando una síntesis o una descomposición. La formación de un precipitado, que es una sustancia sólida insoluble que por lo general se forma en el fondo del tubo de ensayo, pues nos está indicando una reacción o un cambio de color. Por ejemplo, esta reacción creo que es yoduro de potasio con nitrato de plomo, que implica un cambio de color. Estas podrían ser señales perceptibles que indican que se está llevando a cabo una reacción química. Ahora, como todos los seres humanos, digamos que nosotros buscamos representar gráficamente, esa vaina desde las cavernas, mejor dicho, que empezaron allá a rayar las cavernas, pues los seres humanos o los homínidos, cuando empezamos ya a tener cierta noción de nuestro espacio, cierta necesidad de manifestar las cosas, pues empezamos a escribir. En la química pasa exactamente lo mismo. Usted puede, o sea, ya sabe que a nivel microscópico, desde la teoría de colisiones podemos explicar que las reacciones se presentan por el aumento en los choques eficaces entre las partículas. Usted a nivel perceptible puede mirar ciertos cambios o ciertas señales que me van a indicar una reacción. Ahora, usted tiene que aprender a escribir un cambio químico. ¿Cómo hacemos para escribir o para representar mediante símbolos una transformación química o una reacción a partir de las ecuaciones químicas? Quizás es una de las situaciones más complejas que uno tiene que aprender dentro de la química, es aprender a escribir, ¿sí? Usted desde la química tiene que aprender a adoptar una nueva simbología, que la nomenclatura, que el peróxido, que yo no sé qué, que el permanganato, que el dicromato, sí, que hace parte de ese proceso de aprendizaje de la química. Pues lo mismo pasa con la escritura. Usted aprende a escribir desde la química en la medida que va planteando las ecuaciones químicas. ¿Qué es una ecuación? No es más que una representación simbólica de los cambios que se generan en una reacción química. ¿Qué deben tener en cuenta? Usted dentro de la reacción química o dentro de una ecuación química debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, las sustancias que se encuentran antes de la flechita, que son las que estoy encerrando acá. Ay, espere que no pueden cerrar, entonces espere que voy a señalar más bien con el puntero. Estas sustancias que anteceden la flecha, que la flecha me va a indicar algo, por supuesto, son los reactivos.
¿Qué caracteriza a los reactivos? Los reactivos son aquellas sustancias que, valga la redundancia, van a reaccionar. ¿Sí? Los reactivos son las sustancias que reaccionan. La flecha me va a indicar el sentido de la reacción. Por ejemplo, si tenemos una sola flecha así, me indica que es una reacción irreversible, de tal manera que los reactivos se van a transformar para producirme unas sustancias nuevas que vendrían siendo los productos. De la flechita para acá son reactivos, de la flechita para allá son productos. ¿Listo? Ahora, los números, quizás acá está la mayor confusión, también me indican algo. Por ejemplo, los numeritos pequeños que ponemos en la parte inferior derecha del símbolo del elemento, les llamamos subíndices. ¿Qué información me ofrece un subíndice? Me está indicando la cantidad de átomos que forman el compuesto. Por ejemplo, este compuesto, nitrato de potasio, está formado por potasio. ¿Cuántos átomos hay? Por ejemplo, acá no tenemos un numerito, sino tenemos un numerito que me indica cuántos átomos tendríamos ahí. ¿Ninguno? ¿Cuántos dijiste, compañero? ¿Me podrías repetir, por favor? Uno, muy bien. ¿Sí? Digamos que no podemos asumir que hay cero. O sea, si no aparece, por ejemplo, ahí no hay hierro, pues si no hay hierro es porque hay 0 átomos de hierro. No hay antimonio, pues si no hay antimonio es porque hay 0 átomos. Pero si no tenemos un subíndice, siempre debemos asumir la presencia de una unidad. En este caso, no tenemos subíndice, tenemos un átomo de potasio, un átomo de nitrógeno, 3 átomos de oxígeno. Lo mismo pasa acá, un átomo de plomo, 2 átomos de yodo, un átomo de potasio, un átomo de yodo. Los números pequeños que escribimos en la parte inferior derecha del símbolo del elemento son los subíndices, indican la cantidad de átomos de ese elemento que componen el compuesto. Ahora, estos números grandes que ubicamos en la parte izquierda de la fórmula del compuesto, de la fórmula química, se llaman coeficientes de balanceo o coeficientes estequiométricos. ¿Qué información me están ofreciendo? La cantidad de moles o de moléculas presentes en la reacción. El número pequeño me ofrece una información frente a cuántos átomos hay en el compuesto. El número grande me indica cuántas moléculas o moles participan en la reacción. Por ejemplo, acá pasa lo mismo. ¿Cuántas moles o moléculas de nitrato de plomo tendríamos? No hay un número. ¿Cuántas moles o moléculas tendríamos? Una. Muy bien. Acá, a ver, esto, ay, mi madre, se me olvidó el nombre y eso que la he tenido acá. Adriana, cuéntame, Adriana, ¿cuántos átomos de yoduro de potasio, cuántas moles o moléculas de yoduro de potasio tendríamos en esta reacción? ¿Cuántas tendríamos? No te estoy escuchando. Si tenemos acá este 2, acuérdate que este 2 me está indicando la cantidad de moles o moléculas que tenemos en la reacción. Este 2 me indica tenemos 2 moles o molécula de yoduro de potasio. Listo, ahí ya te escuché. Muchísimas gracias. ¿Listo? Hasta ahí vamos entendiendo qué, digamos que qué información podemos encontrar en las ecuaciones químicas. Sí, señor. Listo. Digamos que una ecuación química usted la puede escarbar todo lo que quiera, porque usted va a encontrar información explícita, que es lo que encontramos ahí a simple vista, y podemos encontrar información implícita, que ya vamos a empezar a identificarlas. Entonces ya sabemos, la información que nos va a dar los coeficientes estequiométricos es cuál es la proporción de sustancia, de moles o moléculas de el compuesto que reaccionan o participan en la reacción. Por ejemplo, 2 moléculas de hidrógeno, una molécula de oxígeno,
2 moléculas de agua. Ya más adelante en esta estequiometría, usted le puede empezar a poner más a eso, teniendo en cuenta una mol de esto pesa tanto, que ya es un proceso que hemos venido trabajando. Ahora, partiendo de la ley de la conservación de la masa, que la propone el Anthony Lavoisier por allá finalizando el siglo XVIII, digamos que debemos responder a un principio universal, y es que como la materia ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, pues en toda reacción química ese principio se tiene que cumplir. Para cumplir con la ley de la conservación de la materia, nosotros debemos aprender, digamos que es un proceso que se llama el balanceo de las ecuaciones. En esencia existen 4 métodos de balanceo de ecuaciones: tanteo algebraico, que es como el tanteo pero difícil, oxidación, reducción, ion-electrón. Son los 4 métodos que nosotros podemos utilizar para balancear ecuaciones. ¿Por qué tenemos que balancearlas? Porque partiendo de lo que nos propone el señor Anthony Lavoisier, es importante tener en cuenta que como en las reacciones químicas lo que hay es un reordenamiento de los átomos, ruptura de enlaces, reordenamiento, formación de nuevos enlaces, obtenemos un producto, pues la cantidad o la masa, la suma de la masa de los reactivos debe ser igual a la suma de la masa de los productos. Ejemplo, si tengo 28 gramos de nitrógeno y 6 gramos de hidrógeno, pues se tienen que formar 34 gramos de amoníaco, no se me puede perder un gramo en esencia, ¿sí? ¿Cómo lo podemos interpretar de una manera más sencilla? Si yo tengo 2 átomos de nitrógeno en los reactivos, en los productos también debo tener 2 átomos de nitrógeno. Si yo tengo 6 átomos de hidrógeno en los reactivos, en los productos debo tener 6 átomos de hidrógeno, reorganizados, formando unos nuevos compuestos, sí, pero deben ser en la misma cantidad. Digamos que en las reacciones químicas pasa algo muy parecido que pasa en nuestras casas. No sé, no creo que mi papá decía, es que en la casa nada se puede perder. Si yo dejo un vaso en la cocina, ahí debe aparecer el vaso. En algún lado debe aparecer. Acá pasa lo mismo. ¿Sí? La materia, la cantidad de átomos no se puede perder. Por eso es importante que aprendamos a ajustar las reacciones químicas o a balancearlas a partir de los coeficientes estequiométricos. Recuerden algo, usted no puede meterse con los subíndices, no se meta con los subíndices. Si usted cambia un subíndice, cambia la naturaleza de la sustancia, altera los números de oxidación, en fin, con los subíndices usted no se vaya a meter. O sea, no balancee ecuaciones cambiando subíndices, cambia la naturaleza de la sustancia. Pero lo que usted sí puede hacer es balancear o ajustar la ecuación química partiendo de coeficientes de balanceo o coeficientes estequiométricos que le van a multiplicar la cantidad de átomos presentes en el compuesto. Eso es importante. Digamos que asuman lo siguiente, eso es como si va usted con su amigo, ¿sí? Y están los dos sin almorzar. Y usted dice, no, voy a comerme un almuerzo. Usted mira a ver qué hace. No. Acá pasa lo siguiente. Si tengo 2 átomos de nitrógeno y acá tengo 1 y asigno este 2 también va a multiplicar los átomos de hidrógeno. Acuérdese, usted por decencia no se va a comer almuerzo y deja a su amigo viendo el chispero. ¿Sí? Acá pasa esto. Si asigno este 2 también va a multiplicar los átomos de hidrógeno. Entonces, ¿qué pasaría en este caso? 2 por un átomo de nitrógeno me da 2. Ya tengo balanceada la cantidad de átomos de nitrógeno. Ahora, ¿qué pasa? Átomos de hidrógeno. 2 por 3 me da 6. Para balancear la cantidad de átomos de hidrógeno, tendría que buscar un número que al multiplicarlo por 2 me dé 6. En este caso, 3 por 2, 6. ¿Listo? Digamos que ese, en esencia, es el principio del balanceo de ecuaciones químicas. Este método, ¿cómo se llama? Inspección simple o tanteo. Digamos que es un método muy sencillo. ¿Qué es tantear? Tantear es como inspeccionar, es empezar a jugar con la ecuación asignando unos coeficientes numéricos que nos van a permitir ajustar la reacción química. Digamos que por eso es balancear, ¿sí? Si yo tengo un desbalance
por ejemplo, en la izquierda o en la derecha, pues tengo que balancear al lado contrario, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, no sé, acá la balanza se me está inclinando es para la izquierda, pues para la derecha, tengo que mirar cómo balanceo en la izquierda. Ejemplo, vamos a mirar este proceso. Es un balanceo extremadamente sencillo. ¿Cómo empezamos a balancear? Inspeccionando la ecuación. Acá tengo dos átomos de hidrógeno en los reactivos, en los productos tengo dos átomos de hidrógeno. Un problema. Ahora, en los reactivos tengo dos átomos de oxígeno y en los productos tengo solamente uno. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Pues tengo que balancear la cantidad de átomos de oxígeno. Si acá tengo dos átomos de oxígeno, acá debo tener dos. ¿Qué hago? Asigno un coeficiente estequiométrico. Existen una serie de errores que ustedes suelen cometer, ¿sí? Por ejemplo, algunos estudiantes, como yo les venía diciendo, entonces, ¿qué hacen? Entonces, como me hace falta un átomo de oxígeno, entonces hago esto. Y dos átomos de hidrógeno con dos de hidrógeno, dos de oxígeno con dos de oxígeno, bien, súper genial. No, esto ya no es agua, esto es agua oxigenada, esto es peróxido de hidrógeno. No es lo mismo tomarse un vaso de agua que un vaso de agua oxigenada, ¿sí? Así pasa también en la química. Si usted hace esto, está cambiando la naturaleza de la sustancia. Esto usted no lo puede hacer. No asigne subíndices porque el balanceo no implica la asignación de subíndices. Otra cosa que a veces los estudiantes suelen hacer de manera errónea, como me hace falta un átomo de oxígeno y el hidrógeno está balanceado, entonces cojo acá y asigno este 2 exclusivamente para el oxígeno. No, eso es como irse a almorzar y dejar a su amigo aguantando hambre. Eso tampoco lo puede hacer, ¿sí? La idea es que usted tenga en cuenta que el hidrógeno y el oxígeno, por ejemplo, en este caso me están formando un solo compuesto, así como el matrimonio, se unen para ser una sola persona para toda la vida. Eso pasa acá. ¿Sí? El hidrógeno y el oxígeno están unidos químicamente formando un solo compuesto. Entonces, si usted balancea el hidrógeno o el oxígeno, tiene que tener en cuenta que me están formando una sola estructura. Entonces, en este caso, como el desbalance está en los productos, pues debo buscar un número que al multiplicar la cantidad de átomos de oxígeno me dé 2. En este caso, ¿cuál sería? 2. ¿Sí o no? Entonces usted asigna acá, este 2 multiplica la cantidad de átomos de oxígeno. Genial. Ya tenemos 2 por 1, 2 átomos de oxígeno con 2 átomos de oxígeno que teníamos en los reactivos. Porfa, hay alguien que tiene el micrófono activado y me está generando mucha interferencia. Les solicitaría, por favor, desactivar el micrófono. Revisen sus micrófonos, por favor. Ya, creo que ya. ¿Listo? Pero como este 2 no solamente multiplica el átomo de oxígeno, sino también al átomo de hidrógeno, los átomos de hidrógeno, ya no tengo 2 de hidrógeno, tengo 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno. Pero en los reactivos tengo solamente 2. ¿Qué tengo que entrar a hacer ahora? Como el desbalance de átomos de hidrógeno lo tengo aquí en los reactivos, pues tengo que buscar un número que al multiplicarme el hidrógeno por 2 me dé 4. De esa manera podría balancear los átomos de hidrógeno. 2 por 2, esto me da 4 y 2 por 2 me da 4. Hidrógenos balanceados. Acá tenemos 2 de oxígeno, 2 por 1, 2 de oxígeno, quedó balanceada nuestra ecuación. Digamos que en esencia eso es lo que usted debe hacer cuando va a balancear por el método del tanteo. Es inspeccionar, empezar a identificar dónde está el desbalance, buscar un número entero que al multiplicar esa cantidad de átomos me dé lo que necesito, ¿sí? Hasta este momento quisiera saber si de pronto alguien tiene una duda que podamos resolver. Ahora sí pueden activar los micrófonos. Bueno, parece como que no hay más. Venga, miramos a ver si de pronto si me están escuchando.
Por favor, me confirman si me están escuchando. Sí, sí, señor. Ah, ok, listo, perfecto. Listo, continuamos entonces. Vamos a mirar, digamos que esta reacción, vamos a analizar rápidamente esta reacción y pues vamos a hacer el trabajo nuevamente de inspeccionar. Recuerden siempre, subíndice en número pequeño, no van a balancear con subíndices, van a balancear con coeficientes de balanceo o coeficientes estequiométricos. Estos coeficientes siempre le van a multiplicar la cantidad de átomos. Por ejemplo, acá tenemos un átomo de carbono y el subíndice me está indicando que tenemos 4 átomos de hidrógeno. Ahora, ¿cómo funciona con el coeficiente? 2 por 2, en total tendríamos 4 átomos de oxígeno. Si tenemos un átomo de carbono, 4 átomos de hidrógeno y 4 átomos de oxígeno en los reactivos, en los productos debemos tener la misma cantidad, aunque diferente sustancia, ¿no? Claro. Por ejemplo, en los reactivos tenemos metano más oxígeno, metano y oxígeno, ¿sí? Molécula de oxígeno. En los productos que tenemos dióxido de carbono y agua. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos un átomo de carbono, genial, la misma cantidad que en reactivos. Tenemos 2 átomos de oxígeno acá más, miras porque acá funciona como una suma, más 2 por 1, 2 átomos de oxígeno. 2 más 2 me da 4 átomos de oxígeno. Y 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno. Este más, digamos que es importante que tengamos en cuenta algo. Es la suma total de átomos en reactivos y la suma total de átomos en productos. O sea, si acá tengo oxígeno y acá tengo oxígeno, me toca sumarlos. ¿Sí? Es la suma total de los átomos que tenemos en reactivos y que tenemos en productos. Ahora, algunas reacciones químicas me van a poner entre paréntesis el estado físico en el cual se encuentran las sustancias. Esa información es muy importante en términos prácticos porque me va a permitir saber en qué estado vamos a encontrar las sustancias que vamos a tener en la reacción. Por ejemplo, si tenemos una L, me indica que está en estado líquido. Si está una S, me indica que está en estado sólido, que la sustancia se encuentra en estado sólido. Si está la G, me indica que se encuentra en estado gaseoso. En algunos casos también las reacciones nos indican una flecha para arriba. Esta flecha para arriba me indica que se va a desprender un gas. Si aparece AC, me indica que se encuentra en estado acuoso. ¿Sí? ¿Qué pasa? La gran mayoría de las reacciones se desarrollan, bueno, la gran mayoría, un número considerable de reacciones se desarrollan en estado acuoso. ¿Por qué? Porque al estar en estado acuoso, los iones están solvatados y eso permite que la reacción sea mucho más rápida, ¿sí? No es lo mismo tener dos sólidos ahí como usted presionándolos los unos con los otros a ver si reaccionan, a tener las sustancias en disolución acuosa. La disolución acuosa permite que se lleve a cabo una reacción más rápida, por ejemplo, cuando tenemos reacciones de doble desplazamiento. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos sulfato de aluminio acuoso, hidróxido de potasio acuoso, y esto me forma hidróxido de aluminio sólido, o sea, esto me indica la formación de un precipitado, una señal visible de que ocurrió una reacción química, más el sulfato de potasio, que se encuentra acuoso. Digamos que esta información que ponemos entre paréntesis me va a indicar cuál es el estado físico en el cual se encuentran las sustancias. Es una información muy importante, por ejemplo, en términos prácticos en el laboratorio. Usted necesita saber en qué estado se encuentran las sustancias o cómo las va a obtener. Ahora, digamos que existen una serie de factores que favorecen o aceleran las velocidades de las reacciones, ¿sí? Eso es un concepto que se llama la cinética química. La cinética química estudia la velocidad o los factores que inciden sobre las velocidades de las reacciones.
Y pues como todo en la vida usted necesita, digamos que muchas veces que las cosas sean más rápidas. Entonces, por eso usted suele calentar. Al calentar una reacción, aumenta la temperatura, aumenta la colisión de las partículas y esto va a hacer que la reacción se acelere, o sea, se desarrolle más rápidamente. Los catalizadores son sustancias que intervienen sobre la velocidad de la reacción, pero sin afectar la formación del producto. O sea, el catalizador lo que hace es acelerar la reacción. Usted agrega una sustancia que al catalizar aumenta la velocidad de la reacción. Eso quiere decir que lo va a obtener más rápidamente. Y otro factor que afecta la velocidad de la reacción es la concentración de las sustancias, ya que acabamos de salir de unidades de concentración. Entre mayor sea la cantidad de soluto o de sustancias que tengamos en la reacción, mayor va a ser la probabilidad de colisiones efectivas. En consecuencia, la reacción va a ocurrir más rápidamente. Ahora, vamos a empezar a mirar qué tipos de reacciones químicas podemos encontrar. Podemos encontrar algunas reacciones que son de adición o de síntesis. ¿Qué las caracteriza? Dos o más sustancias se combinan para formar una sola sustancia. Eso es una síntesis. Dos sustancias se combinan, me forma una sola sustancia. Ejemplo, A más B se combinaron, me formaron AB. La reacción de síntesis del agua, por ejemplo, tenemos hidrógeno, el hidrógeno reacciona con el oxígeno y como producto vamos a obtener agua. La combinación de estos dos reactivos me forma un solo producto, reacción de síntesis. Uno de los principios de la vida establece que así como se arma, se desarma. Eso pasa con las reacciones de descomposición. Digamos que una sustancia, un reactivo, se descompone, se rompen sus enlaces para formarme dos o más sustancias simples. Es el proceso contrario a la síntesis. Acá tenemos dos sustancias simples que se combinan para formar una sustancia compleja. Acá que tenemos una sustancia compleja que al descomponerse o al romper sus enlaces me van a formar dos sustancias simples. Ejemplo, el clorato de potasio puede romperse, se puede descomponer, se rompen sus enlaces y esto me va a formar dos productos, cloruro de potasio más oxígeno. Esto sería una reacción de descomposición. Ahora, ¿qué pasa con la reacción de desplazamiento o sustitución? Tenemos un elemento o un ion que es desplazado por otro en un compuesto. Digamos que este ion que es desplazado por lo general es de menor reactividad. Acá la reactividad es un factor fundamental para comprender la descomposición. Una sustancia más reactiva va a desplazar, un ion más reactivo va a desplazar uno de menor reactividad. ¿Qué pasa en este caso? Tenemos AB más C y en este caso C está desplazando a B. O sea, B es de menor reactividad en comparación con C para formarme una nueva sustancia. Se lo voy a explicar de otra manera. Digamos que usted A está bailando con B, si están bailando A con B, y C está sentado, pero B baila como maluquito, ¿sí? Entonces, como B baila como maluquito, entonces C lo que va a hacer es trin. ¿Quieres bailar? Y la nena para desencartarse, pues le dice, sí, bailemos, ¿sí? Entonces B se sienta y C queda bailando con A. Eso es, digamos, que una forma de comprender la reacción de desplazamiento, ¿sí? A baila con B, pero B baila maluquito, C baila mejor, entonces C saca a bailar a A y sienta a B. Químicamente, B es de menor reactividad, C es más reactivo por ser electromotriz, así se llama las series electromotrices, son las que definen, digamos, que el orden de desplazamiento o qué tanta fuerza tiene una sustancia para desplazar a otra, entonces C termina desplazando a B por reactividad. Esto pasa acá. Por ejemplo, entre el magnesio, en esta reacción entre el magnesio y el hidrógeno, ¿cuál es más reactivo? ¿Cuál sería la sustancia de mayor reactividad entre el magnesio y el hidrógeno? En el ejemplo que tenemos ahí. El hidrógeno. El hidrógeno es más reactivo. ¿Qué me dicen los compañeros? ¿El hidrógeno es más reactivo? En este caso, no.
la sustancia más reactiva es el magnesio. ¿Por qué? El hidrógeno está formándome un compuesto con el cloro, ¿sí? Llamado ácido clorhídrico. ¿Qué pasa en este caso? El magnesio está solito. El magnesio está desplazando al hidrógeno, mírelo acá solo, ¿sí? Lo sentaron, y el magnesio terminó formando un compuesto con el cloro. En este caso, magnesio desplaza a hidrógeno. Por lo tanto, la sustancia de mayor reactividad es el magnesio en comparación con el hidrógeno. Ahora, ¿qué pasa con el doble desplazamiento? El doble desplazamiento es como un equivalente en las fiestas cuando usted está bailando con una chica o usted chica está bailando con un chico, pero su amigo o amiga está bailando con el que le gusta. Entonces, ¿qué hace? Cambiamos de pareja, ¿sí? Algo muy parecido pasa con la reacción de doble desplazamiento. Dos sustancias intercambian las posiciones para formarme dos compuestos completamente diferentes. Entonces, ¿qué tenemos acá? Por lo general, las sustancias son iones, ¿no? Es lo que les decía. Las reacciones de doble desplazamiento son mucho más factibles de desarrollar en un medio acuoso, porque los iones están solvatados, se puede presentar con mayor facilidad el intercambio. Acá está A bailando con, está A formándome un compuesto con B y C me forma un compuesto con D, ¿sí? ¿Qué pasa en este caso? En este caso, C está desplazando a B y B me forma un compuesto con D. Se los voy a explicar bailando. A está bailando con B, C está bailando con D. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cómo se presenta el intercambio de parejas? A pasa a bailar con C y B pasa a bailar con D. Ahí se presenta el intercambio de parejas. Digamos que esto no es como en el after party que niños bailan con niños y niñas bailan con niñas. No, acá en este caso, catión desplaza catión, ¿sí? De tal manera que, o sea, ¿cómo lo explicaríamos? Niño, niña, ¿sí? No es que dos cationes me forman un compuesto, dos aniones me forman un compuesto. Siempre va a ser catión, anión. Un catión desplaza a otro catión. Por ejemplo, acá tenemos la reacción entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. Ácido clorhídrico más hidróxido de sodio me forma cloruro de sodio más agua. Ahí, ¿cómo se está presentando el desplazamiento? En este caso, sodio, que es un catión, desplaza el hidrógeno, que es otro catión, queda cloro y el ion hidroxilo, ¿sí? Que son aniones. Entonces, en este caso, el hidrogenión, el hidrógeno, que es el catión, pasa a formar un nuevo compuesto con el hidroxilo, que es el agua, y el sodio pasa a formar un nuevo compuesto con el cloro. Digamos que esa sería la reacción de doble desplazamiento. Es un intercambio de parejas. Desplazamiento es una sustancia desplaza a la otra, ¿sí? Trin, la saca, queda solita. Descomposición, una sustancia grande rompe sus enlaces para formar dos sustancias simples. Adición o síntesis, dos sustancias simples se van a unir para formar una más compleja. ¿Vamos entendiendo? Quisiera saber si quedó claro, tenemos dudas. Sí, señora, ahí vamos entendiendo. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a mirar entonces acá, reacción de esto ya lo explicamos. Acá tenemos una información muy importante. ¿Qué pasa? Entonces ya sabemos, digamos que cuando tenemos una reacción de composición o síntesis, que dos o más sustancias van a reaccionar para formarme un único compuesto. Aquí es importante que identifiquemos qué tipos de sustancias podemos formar, ¿sí? Es importante tener en cuenta esa información, qué tipos de sustancias podemos formar. Por ejemplo, cuando un metal reacciona con el oxígeno, se forma una nueva sustancia llamada óxido metálico. Cuando un no metal reacciona con el oxígeno, se forma un óxido no metálico. Diferencia entre el óxido metálico y el no metálico, el tipo de sustancia que reacciona con el oxígeno. En los óxidos metálicos es un metal, en los óxidos no metálicos es un no metal. Otra forma de llamarlos, óxidos básicos, óxidos ácidos. Metal más oxígeno me forma un óxido básico, no metal más oxígeno me forma un óxido ácido. ¿Listo? Ahora, cuando un metal reacciona con un no metal, se forma una base.
Una sal, mentiras. Cuando el metal reacciona con un no metal, se forma una sal. Cuando un óxido básico u óxido metálico reacciona con agua, se forma un hidróxido o base. Y cuando un óxido no metálico u óxido ácido reacciona con agua, se forma un ácido oxácido. Digamos que es una forma, pues, de utilizar las reacciones de síntesis o reacciones de composición para explicar la formación de nuevas sustancias. Metal-oxígeno, óxido básico, no metal-oxígeno, óxido ácido, metal más no metal, una sal. Cuando un óxido básico reacciona con agua, me forma una base o hidróxido, y cuando un óxido no metálico, o también llamado óxido ácido, reacciona con agua, se forma un ácido oxácido. Por ejemplo, acá en este caso, tenemos sodio que reacciona con cloro, esto me forma cloruro de sodio. Miremos cómo estamos balanceando esta ecuación. Tenemos acá 2 átomos de cloro, acá tenemos solamente 1. ¿Qué tenemos que hacer? Pues este 2 me va a multiplicar los átomos de cloro, pero también los de sodio. Entonces acá tenemos 2 por un átomo de cloro, 2, al igual que acá. 2 por un átomo de sodio, 2 átomos de sodio. Este 2 va a balancear la cantidad de átomos de sodio que tenemos. Metal más no metal. Entonces, ¿qué formamos acá? ¿Cómo podríamos clasificar este compuesto entonces según lo que acabamos de decir? Metal más no metal. ¿Qué se formaría ahí? Una sal. Muy bien, ahí se forma una sal. Ahí se forma una sal. Perfecto. Ahora, en este caso tenemos magnesio más oxígeno. El magnesio es un metal, más oxígeno me forma el óxido de magnesio. Entonces, este compuesto, ¿cómo lo podríamos clasificar? Un óxido no metálico. Óxido metálico, ¿listo? Porque el magnesio es un metal. Bien, esto me formaría un óxido metálico, o también llamados óxidos básicos. ¿Listo? Eso es lo que nosotros debemos empezar a identificar. ¿Qué pasa? Reacciones de descomposición, desplazamiento, doble sustitución. Perdón, no es doble sustitución, sustitución simple. ¿Qué pasa? Descomposición. Un compuesto se descompone y me forma 2 o más sustancias. Es lo contrario al proceso de síntesis. Digamos que un compuesto se rompe en elementos o en compuestos más sencillos. Por ejemplo, algunas reacciones, las reacciones iónicas, ¿sí? Donde, por ejemplo, agregamos un compuesto iónico en agua. Eso podría ser un ejemplo acá de una reacción de descomposición, ¿sí? Tenemos una sustancia que se está descomponiendo en otras sustancias más simples. ¿Qué pasa? Digamos que en este caso es importante identificar algo fundamental, y es que una sustancia grande, como en este caso, se descompone, se rompen sus enlaces para formarme 2 sustancias simples. ¿Qué ocurre ahora cuando tenemos una reacción de desplazamiento? Un elemento toma el lugar de otro, acuérdense, por reactividad. Un elemento toma el lugar de otro. Por ejemplo, en este caso, tenemos el bromuro de hidrógeno, o también llamado ácido bromídrico, y tenemos el potasio. ¿Quién está tomando el lugar de quién? El potasio toma el lugar del hidrógeno, lo desplaza y se forma un nuevo compuesto. Entonces, en este caso, entre el potasio y el hidrógeno, ¿cuál será más reactivo? Acuérdense, siempre el que toma el lugar del otro es el más reactivo. ¿Quién será más reactivo ahí? El potasio, definitivamente. Muy bien, el potasio es la sustancia más reactiva porque es el que está tomando el lugar del hidrógeno. Digamos que es el que desplaza al átomo. El átomo desplazado siempre va a ser el de menor reactividad. Sí, es principalmente lo que pasa con esas reacciones de sustitución simple. Miremos, por ejemplo, acá. ¿Sí? ¿Quién es el elemento desplazante? O sea, ¿quién es el que va a desplazar? En este caso, hierro reacciona con el ácido clorhídrico,
se forma cloruro de hierro más hidrógeno. Si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de las reacciones donde tenemos hidrógeno, ese es el desplazado. El hidrógeno es un átomo de baja reactividad en comparación con la mayoría de los metales. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el elemento desplazante acá? Pues el hierro es la sustancia que está desplazando al hidrógeno. ¿A quién desplazaron? Al hidrógeno. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, el hierro va a ser el átomo de mayor reactividad. Un átomo más reactivo desplaza a otro átomo de menor reactividad. Sustitución doble o doble desplazamiento. Cambian dos elementos de dos compuestos. Necesitamos dos compuestos en los cuales dos iones o dos elementos van a cambiar. Por ejemplo, cloruro de sodio, nitrato de plata. ¿Cómo funcionaría acá el desplazamiento? Entonces, en este caso, sodio me forma un compuesto con el cloro, plata me forma un compuesto con el ion nitrato. O se lo voy a explicar bailando. Sodio baila con cloruro, plata baila con nitrato. ¿Cómo es el intercambio de parejas? En este caso, plata pasa a bailar con el cloro y el sodio pasa a bailar con el nitrato. Ahí nadie queda solo, a diferencia del desplazamiento. Es como maluquito porque no queda ahí como solo. En este caso no. En este caso hay un intercambio de parejas. ¿Sí? Cloruro de sodio, nitrato de plata, se forma cloruro de plata más nitrato de sodio. Intercambio de parejas. Sodio es catión, plata es catión. Por ejemplo, sodio y plata no me van a formar un compuesto y cloro y nitrato no me forman un compuesto. ¿Sí? Niño con niña, ¿sí? No es niño con niño, niña con niña, no, niño con niña. Entonces, en este caso, sodio me forma un nuevo compuesto con el ion nitrato, que es un anión, y cloro me forma un nuevo compuesto con plata. Catión, anión, catión, anión. ¿Qué tenemos acá? Catión, anión, catión, anión. Y así como, ¿de acuerdo? El cambio de parejas. Vamos a mirar, por ejemplo, qué estaría pasando en esta reacción. ¿Sí? Vamos a analizar esta reacción. En este caso tenemos el nitrato, no, esta es la misma que tenemos atrás. Miras. Vamos a analizar esta. Tenemos la reacción de nitrato de plomo y yoduro de potasio. Esta reacción, Paula, en el laboratorio es muy bonita. De hecho, creo que eso se tiene que hacer en la reacción de química general. ¿Por qué es muy bonita? Porque pasa esto. Esta reacción que tenemos acá es la reacción de doble sustitución. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Usted observa cómo se va formando un nuevo compuesto súper amarillo, que en este caso es el yoduro de plomo. Se forma un precipitado. Digamos que las reacciones de precipitación son un ejemplo claro de dobles sustituciones. Las reacciones de precipitación, digamos que en su mayoría tienden a ser de doble sustitución. ¿Por qué se forma un precipitado? Porque por lo general, es que se arregla, el precipitado se forma cuando en la doble sustitución obtenemos una sal que es insoluble o es parcialmente soluble. Esto pasa acá. ¿Por qué se forma el cloruro de plata? Porque el cloruro de sodio es soluble en agua, el nitrato de plata es soluble en agua, pero cuando la plata sustituye al sodio y se forma cloruro de plata, se forma un precipitado blanco. Y el cloruro de plata es insoluble. Lo mismo pasa acá. Tenemos el nitrato de plomo, tenemos el yoduro de potasio. ¿Qué pasa en este caso? Plomo sustituye a potasio y potasio me forma un nuevo compuesto con el ion nitrato. La formación del yoduro de plomo se observa a simple vista por la formación de un precipitado amarillo. Ese precipitado amarillo es insoluble en agua. Por esa razón lo podemos ver a simple vista. Entonces, digamos que existen algunas reacciones de doble sustitución que también se les puede llamar reacciones de precipitación. ¿Cuándo las reacciones de precipitación? Cuando usted observa la formación de una sustancia sólida insoluble en agua, pues que es lo que nosotros llamamos precipitado. ¿Listo? Esto usted lo puede observar en un laboratorio, ¿sí? Entonces, si usted lo puede clasificar una reacción, se forma un precipitado, pues lo más probable es que es una doble sustitución. ¿Qué pasa ahora con las reacciones iónicas?
En las reacciones iónicas, digamos que la característica de este tipo de reacciones es que se forman iones. ¿Qué es un ion? Es una partícula cargada eléctricamente. Digamos que ya sabemos que los átomos, cuando se forma un compuesto, se presenta una transferencia de electrones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Si usted disuelve la sal de cocina o cloruro de sodio en agua, se va a presentar una reacción iónica. ¿Por qué? Porque el compuesto se va a solvatar dentro del agua. ¿Qué quiere decir solvatar? El cloruro de sodio se va a dividir, va a romperse esa atracción electrostática que me forma el compuesto iónico para obtener sus formas iónicas, que en este caso el sodio actuaría como catión. Siempre en toda reacción iónica debemos tener un catión y debemos tener un anión. Esa es la característica de las reacciones iónicas. Entonces, en este caso, el catión sería el sodio. Los cationes son sustancias que por lo general son metálicas, son de baja electronegatividad, y tendríamos un anión, que es la sustancia que se carga negativamente. Entonces, digamos que acá tendríamos un ejemplo de una reacción iónica. Una reacción de disolución tiende a ser una reacción iónica porque la sustancia que usted disuelve en agua tiende a ionizarse o a solvatarse. También se le puede llamar. Acá podemos encontrar algunos ejemplos, ¿sí? Digamos que en las ecuaciones iónicas, los compuestos iónicos que tienden a ser solubles y los ácidos fuertes se reescriben como iones disociados. Ejemplo, digamos que acá tenemos el ion magnesio más el ion cloruro y esto me forma cloruro de magnesio. Acá tenemos las formas iónicas. ¿Cómo hace usted pasar que es una reacción iónica? Porque le están poniendo la carga del ion o le están poniendo los números de oxidación. ¿Sí? Cuando tenemos acá los números de oxidación o tenemos las cargas de los iones, estos tienden a ser reacciones iónicas. Y por último, las reacciones de oxidación-reducción. Mire, esos procesos de oxidación-reducción tienden a ser complejos, pero son tan importantes de entender porque las reacciones de oxidación-reducción tienden a ser muy comunes en la cotidianidad. Primero, las reacciones de oxidación-reducción, estas van a ocurrir cuando en la reacción se presenta una transferencia de electrones, de tal manera que una sustancia le va a transferir electrones a otra. Cuando eso pasa, vamos a decir que una sustancia se va a oxidar y la otra sustancia se va a reducir. Esa es la característica de las reacciones de oxidación-reducción. ¿Cuál es la sustancia que se oxida? La sustancia que se oxida es aquella que va a ceder los electrones. La sustancia que se reduce es la sustancia o el átomo que recibe esos electrones. ¿Cómo se evidencia eso? En el aumento, aumenta el número de oxidación. Ocurre un aumento en el número de oxidación. Venga de acá, una vez que esto no es más 1, esto es más 2. Qué vergüenza con ustedes, no revise eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, en este caso? En los reactivos tenemos el hierro en estado fundamental. ¿Qué quiere decir estado fundamental? Cuando el número de oxidación del elemento es 0, porque este, por ejemplo, se encuentra solo o combinado consigo mismo, estaríamos hablando de una sustancia en su estado fundamental. En este caso, el hierro tiene un número de oxidación 0. El hierro, al ceder o a transferir 2 electrones, va a aumentar su número de oxidación. ¿Cuánto aumenta el número de oxidación? El número de electrones que la sustancia transfiere. Como en este caso el hierro pasa de 0 a más 2, es la sustancia que se está oxidando. ¿Cuál es la que se oxida? Aquella sustancia que aumenta su número de oxidación. Ahora, si una sustancia se oxida, otra obligatoriamente se tiene que reducir. Eso es un proceso, digamos que las reacciones redox son dos procesos simultáneos, uno de oxidación, otro de reducción. La sustancia que se reduce va a ser aquella que disminuye su número de oxidación. Por ejemplo, en este caso, tenemos el cloro, número de oxidación 0,
está pasando a cloro -1. ¿Qué quiere decir eso? Que está reduciendo, disminuyendo su número de oxidación. De 0 a +2, vamos para la derecha. 0, 1, 2. 0 a -1, vamos para la izquierda en la recta numérica. Entonces, en este caso, podemos estar asumiendo que la sustancia se está reduciendo. Entonces, digamos que el balanceo de la ecuación lo tendríamos acá. Hierro, 0. Cede 2 electrones y estos electrones los va a recibir el cloro. ¿Listo? Así como la materia se conserva la carga también. ¿Qué quiere decir eso? Si el hierro cede 2 electrones, tienen que recibirse 2 electrones. No es que se pierdan por el camino los electrones. Entonces, reacciones de oxidación-reducción. Principal característica, hay transferencia de electrones. ¿Cómo hace usted para saber que hubo transferencia de electrones? Los números de oxidación de las sustancias van a cambiar. ¿Cuál es la sustancia que se oxida? Aquella que está cediendo sus electrones. Al ceder sus electrones, el número de oxidación aumenta. La sustancia que se oxida actúa como agente reductor. ¿Por qué? Porque es un dador de electrones. Reducción implica la recepción o ganancia de electrones. ¿Cuál es la sustancia que se reduce? Aquella que recibe electrones. Evidencia de la reducción, el número de oxidación de la sustancia disminuye. La sustancia que se reduce actúa como agente oxidante. Si yo me oxido, actúo como agente reductor. Si yo me reduzco, actúo como agente oxidante. Recuerden, la oxidación-reducción son dos procesos simultáneos. Si hay oxidación, tiene que haber reducción. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Yo espero que esta breve explicación les haya permitido quizás obtener una mayor claridad frente a los conceptos que trabajaron en la webconferencia de hace 8 días, y voy a pasar rápidamente a hacer una pequeña revisión de lo que ustedes tienen en la guía de trabajo. En este momento, ¿están viendo mi pantalla o ya la dejaron de ver? Ya nos está viendo, profe. Ya nos está viendo, ¿sí o no? Listo, perfecto, no hay ningún problema. Ya les voy a volver a mostrar la pantalla para que la tengan presente. Listo. Ya se las voy a mostrar. ¿Están viendo mi pantalla nuevamente? Sí, señor. Listo. Sí, Entonces señor, ahora. Listo, gracias. Vamos a revisar qué nos dice nuestra guía de trabajo. Entonces, vamos a mirar ejercicio 1 y ejercicio 2, a ver qué es lo que podemos empezar a hacer. Entonces, ejercicio 1, reconocimiento de ecuaciones químicas. Fácil. Ejercicio 2, balanceo de ecuaciones químicas. Fácil también. Es lo que trabajamos en la web de hace 8 días y pues que se está reafirmando con el CIPAS del día de hoy. Entonces vamos a mirar reconocimiento de ecuaciones químicas. Para el desarrollo del ejercicio, el estudiante debe seguir los siguientes pasos. Primer llamado a atención. Estoy viendo que algunos estudiantes no siguen los pasos. ¿Sí? Como que no hacen caso. Digamos que es importante que leamos muy bien la guía y vamos a seguir cada uno de los pasos que se plantean. ¿Sí? Fundamental eso. Entonces, dice a cada estudiante se le asignará una serie de ecuaciones químicas, por lo que debe revisar la asignación de la tabla número 1. Aquí tenemos la tabla número 1, ¿cierto? Esa es la tabla número 1. Entonces dice, con las reacciones asignadas, cada estudiante debe clasificar qué tipo de reacción es según la siguiente lista. O sea, ¿a partir de cuál lista? A partir de esta lista, ¿sí? Esta es la lista o las opciones que les están dando para clasificar. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a imaginarnos que yo soy el estudiante número 2. Yo escogí, señor tutor, yo soy el estudiante número 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos dos ecuaciones químicas. ¿Qué nos está solicitando la guía? Reconozcamos.
¿ya? Digamos que es importante reconocer qué tipo de ecuación es. Entonces, ecuación número 1, tengo plata más sulfato de cobre, y esto me forma sulfato de plata más cobre. Hijo de madre, veo acá que me están poniendo como números de oxidación. Si me están poniendo números de oxidación acá, ¿qué tipo de reacción podría ser esa? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Una reacción iónica? ¿O no? No, no, señor, no es una reacción iónica, porque las reacciones iónicas tienden a ser de descomposición, ¿sí? Por acá me están escribiendo en el chat de oxidorreducción. Muy bien. Esta es una reacción de oxidación-reducción. Una posibilidad podría ser clasificarla como oxidación-reducción. Segunda posibilidad, tenemos a la plata solita y tenemos aquí al cobre solito. Y en los reactivos el cobre me está formando un compuesto con el sulfato, ¿sí? Y en los productos ya no está el cobre, sino la plata. Y el cobre quedó solo. ¿Qué otro tipo de reacción podría ser? Ahí tiene dos clasificaciones. O es de oxidación-reducción o podría ser una reacción de ¿qué? De desplazamiento. Muy bien, una reacción de desplazamiento, acuérdense ahí, el que baila maluquito es desplazado por el que baila bien. Químicamente, la plata es de menor reactividad, el cobre es más reactivo, lo desplaza. Eso es lo que usted tiene que hacer acá. Ejemplo, voy a coger otra reacción, voy a coger el estudiante número 4. Entonces acá tenemos la ecuación número 2 del estudiante número 4. Tenemos dos reactivos y me forma un producto. ¿Qué tipo de reacción sería? Es una reacción de síntesis. Muy bien, aquí desde el chat me están escribiendo. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Reconozcan. Además dice, el estudiante debe explicar brevemente el porqué de la elección de la clasificación. Hacer una descripción muy sencilla. Esta es una reacción de síntesis porque tenemos dos reactivos. En este caso es el nitrógeno más el oxígeno, los cuales se están combinando para formarme un solo producto, monóxido de nitrógeno. ¿Sí? Quedó explicada. Eso si no van a explicar que no, que yo no sé qué, que la plata baila mal, ¿no? Digamos, lo vamos a explicar químicamente, ¿sí? El lenguaje metafórico me permite comprender ciertas cosas, pero aquí vamos a partir del lenguaje de la química, ¿sí? Entonces, por la plata, la plata, al ser de mayor reactividad, de mayor reactividad, va a desplazar al cobre formando un sulfato de plata. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en el ejercicio número 1. Cojan las dos ecuaciones, las dos reacciones, explíquenlas, clasifíquenlas y diga por qué las está clasificando así. Siguiente, el ejercicio número 2 es balanceo de ecuaciones químicas. Dice, para el desarrollo del ejercicio se deben seguir los siguientes pasos. Primero, de acuerdo al número del estudiante elegido, revisar la asignación. Entonces vamos a mirar, tenemos nuevamente 5 de estudiantes y acá tenemos me están contando una reacción. Paso 2. Según la reacción asignada, el estudiante debe plantear la reacción química con las fórmulas moleculares de los reactivos y productos. Tercero, una vez planteada la reacción, el estudiante la balancea. ¿Qué pasa? Ustedes están acostumbrados, eso es como en la matemática, o sea que está acostumbrado a que le voten 2 más 2, ¿sí? Pero si usted le dice, Pepito tiene 2 manzanas y se encontró con Martica y Martica le dio otras 2 manzanas. ¿Cuántas manzanas tiene Pepito? Se va a dar, ¿sí? Ay, fue madre, pero es que no, yo me sé el 2 más 2, yo no sé plantear la suma. Acá pasa lo mismo. Ustedes están acostumbrados a que le votaron la reacción. Ay, fue madre, no me dieron la reacción, sino que me la están contando. La idea es que convirtamos ese texto que le están narrando en una ecuación química. Entonces me dice, se realizó una reacción de yoduro de potasio. Hijo de madre, yoduro de potasio, ahí no hay que tener yodo y potasio, ¿sí? Si de pronto se le dificulta la situación, pues su merced podría buscar las fórmulas moleculares. Entonces se realizó una reacción de yoduro de potasio. Entonces tenemos una reacción de yoduro de potasio. Eso es lo que usted tiene que hacer en el ejercicio. Vamos a mirar qué más nos cuentan. Con nitrato de plomo. Entonces, a esa reacción la trabajamos acá. Tenemos nitrato de plomo. Creo que ese toca revisar el número de oxidación del nitrato de plomo. Pero ese ya les voy a confirmar ese número de oxidación antes que de pronto cometa un error de escritura.
No me acuerdo el nitrato de plomo, ¿cuál es el número de oxidación del nitrato de plomo? Sí, es el nitrato de plomo 2. Sí, nitrato de plomo 2. ¿Están viendo mi pantalla? Por favor, ¿me pueden confirmar? Confírmeme si están viendo mi pantalla. Señor. ¿Sí la están viendo? Listo, muchísimas gracias. Vamos a seguir leyendo el texto, ¿sí? Entonces nos dice, reacción mediante la cual se obtuvo yoduro de plomo y nitrato de potasio. Entonces, ¿qué pasó en este caso? En este caso lo que pasó es que se presentó una doble sustitución, ¿sí? Entonces me está diciendo, se obtuvo yoduro de plomo, o sea, ahora el plomo pasó a formarme un compuesto con el yodo. Si de pronto ustedes tienen dificultades con la asignación de números de oxidación, pues pueden buscar las fórmulas moleculares. Pero la idea sería que se atrévanse a plantear la fórmula. ¿Sí? Tengan en cuenta los números de oxidación. Por ejemplo, este 2 me está indicando que el número de oxidación del plomo es más 2. O sea, acá debemos tener 2 átomos de yodo. Más nitrato de potasio. Listo. Ya planteamos nuestra reacción. ¿Cuál es el siguiente paso? Después de plantear la reacción, tenemos que balancear la ecuación. Digamos que debemos hacer el proceso del balanceo de la ecuación. Lo vamos a hacer acá rápidamente. Vamos a empezar a mirar. Vamos a contar átomos. Un átomo de potasio acá. Un átomo de potasio acá. Un átomo de yodo acá. ¿Cuántos tenemos acá? 2 átomos de yodo. Si acá tenemos un átomo de yodo y acá tenemos 2, pues debemos asignar un coeficiente de balanceo que me multiplique la cantidad de átomos de yodo. Ya quedaron acá 2 por 2 átomos de yodo y acá 2 átomos de yodo. Un átomo de plomo, un átomo de plomo. Pero pasa algo. Acá tenemos 2 átomos de potasio y acá tenemos solamente 1. Este 2 que se encuentra por fuera del paréntesis va a multiplicar los átomos de oxígeno y los átomos de nitrógeno. O sea, tenemos acá 2 por 2 átomos de nitrógeno y 2 por 3, 6 átomos de oxígeno. Acá tenemos un átomo de nitrógeno, 3 átomos de oxígeno. Esto está súper desbalanceado. Y acá tenemos 2 potasios. Acá también debemos tener 2 potasios y asignamos el coeficiente de balanceo. Eso es lo que usted tiene que hacer en ejercicio 1, ejercicio 2. ¿Listo? Cuando usted plantea la ecuación, procede a balancearla por el método de inspección simple o tanteo. ¿Listo? Quisiera saber, antes de finalizar este CIPAS, si de pronto tienen alguna duda que yo les pueda resolver. Dice acá Jessica, hace un tiempo me preguntó, discúlpame que hasta ahora reviso. Dice, tutor, una pregunta, ¿qué quiere decir aluminio en estado elemental? Cuando el aluminio está en estado elemental, quiere decir que está solito, así como usted lo encuentra en la tabla periódica. ¿Cómo se llama la tabla periódica? De los elementos químicos. Si le dicen hierro elemental, aluminio elemental, sodio elemental, quiere decir que no está combinado con ningún compuesto. ¿Listo? Eso es lo que nos quiere decir en su estado elemental. Otra forma de decirlo, también lo pueden encontrar así, es en su estado basal. También lo encuentran así, en estado basal. Quiere decir que no está combinado con otro compuesto. Por lo tanto, su número de oxidación va a ser igual a 0. ¿Listo? Quisiera saber si de pronto tienen una duda que les pueda resolver antes de finalizar este CIPAS. Recordarles, por favor, firmar, llenar el formulario de asistencia, hacer la evaluación del CIPAS antes de retirarse. Estos 2 formularios no les quita más de 3 minutos para diligenciarlo y pues ahí queda consignada la evaluación en el CIPAS. Antes de finalizar, quiero hacer un pequeño aviso parroquial.
digamos que por indicación de la directora de curso y de las tutoras que han orientado las webconferencias que muy juiciosamente han desarrollado en la unidad pasada, ellos asignaron puntos por asistencia. En mi caso, hice la revisión muy juiciosa de los estudiantes que asistieron a las webconferencias y en la tarea número 3 les asigné hasta 10 puntos por haber asistido. Hasta 10 puntos se les asignó. Yo personalmente les asigné hasta 10 puntos por haber asistido. Entonces, dentro de la calificación que ustedes encuentran, ahí se encuentran hasta 10 puntos. Algunos estudiantes asistieron a una webconferencia, les di 5 puntos. Otros estudiantes asistieron a 2, les di 10 puntos. Hubo el caso de un estudiante que asistió a las 3, le di 10. Es más, creo que hasta le quedé viendo porque sacó 70 puntos de 70. ¿Sí? Solicitarles, por favor, me estoy preocupando mucho por dos cosas. Primero, por el cumplimiento. Tengo una cantidad enorme de estudiantes que no me enviaron la tarea número 3, aun cuando se amplió el plazo. Segundo, la situación de el envío de las actividades completas. Hubo muchos estudiantes que entregaron la mitad de la tarea, ¿sí? Es fundamental, digamos que hacer un ejercicio de programación de su tiempo. Ustedes tienen 4 semanas para desarrollar las actividades del curso. Por favor, es importante autogestionar nuestro tiempo. Por eso la participación en el foro es importante. O sea, participe una vez por semana en el foro, envíe las actividades, yo les envío las retroalimentaciones. Estudiantes que participan constantemente en el foro, creo que ninguno se ha quedado. Pero hay estudiantes que no están participando en el foro, están enviando las actividades sin retroalimentación, los puntajes que están obteniendo están muy bajos. Otra situación, por favor, yo les pido que envíen las actividades a través del componente de calificación. Me están llegando actividades a través del correo electrónico, pues también es importante generar como ese escenario de la empatía, póngase en el lugar del otro, ¿sí? Yo sé que ustedes tienen que enviar varias actividades, así como nosotros tenemos que revisar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 120 actividades distribuidas en 20, 18, 15 grupos. Si usted me envía por el correo, pues me va a poner a buscar usted a qué grupo pertenece, ¿sí? Por favor, si se amplía la fecha, es para que me envíen a través del componente de envío de las tareas. Y nos dice evaluación. Por favor, fundamental eso. Procurar ser empáticos y cumplir. Estoy preocupadísimo con el asunto del cumplimiento. O sea, no sé qué está pasando, porque la situación del incumplimiento me tiene muy preocupado. Dice, me da un poquitico duro, sí, claro, su merced tiene toda la razón. Digamos que la situación del tiempo, yo entiendo que, hemos dicho, 28 días debería tener el día, ¿sí? Sin embargo, pues es un asunto de falta de tiempo, pero también la falta de tiempo se compensa con la organización. Dedíquele 1 hora diaria al curso. Yo procuro responderles, envíeme al foro, yo les retroalimento a través del foro y de esa manera compensamos la falta de tiempo con, digamos que un trabajo disciplinado. No sé si alguno más tiene dudas que les pueda resolver antes de finalizar con este CIPAS. ¿Alguna duda? Por favor, que me informen a través del chat. Yo acá estoy leyendo el chat. O si de pronto quieren activar su micrófono, pueden hacerlo. El nombre del CIPAS, este CIPAS se llama Reacciones Químicas y Balanceo de Ecuaciones, se llama el CIPAS, Reacciones Químicas y Balanceo de Ecuaciones. Bueno, no siendo más, entonces les agradezco la participación en este CIPAS, de verdad me ha sido imposible programarles CIPAS los sábados, yo sé que este horario no les favorece,
Sin embargo, los sábados estamos en componentes prácticos y agradezco el esfuerzo que hacen ustedes para asistir a esos CIPAS. Yo procedo a subir este CIPAS a YouTube, se los voy a enviar a través del Skype, se los envío a través de los foros para que puedan tener acceso a la información. Entonces, agradecerles y cualquier duda que ustedes tengan, voy a estar presto a resolverlas. Que tengan un feliz día todos, que estén muy bien.